Una pequeña reflexión sobre afinar de oído o afinar con afinador. Al final no es una elección, no hace falta que te obligues a afinar o de oído o con afinador. Puedes hacer las dos cosas, me refiero. Para mí es importante que aprendáis a afinar de oído precisamente para educar el oído y para saber reconocer las cuerdas desafinadas enseguida y para saber corregir la afinación mientras estáis tocando vuestra guitarra sin tener que interrumpir lo que estáis tocando para utilizar el afinador, etc. Pero claro, si vais a grabar en un estudio, si vais a tocar en directo con más instrumentos, lo mejor es que retoquéis con el afinador. O sea, en definitiva, para mí es interesante que primero hagáis la aproximación con vuestro oído y luego la sintonía fina, como quien dice, con el afinador. Y no olvidaros de lo práctico que es afinar de oído, también como ejercicio de entrenamiento auditivo. ¿Oído versus afinador? No, oído y afinador. Me he encontrado casos de gente que están condenados a usar el afinador hasta el punto de que ni siquiera se dan cuenta cuando las cuerdas están desafinadas, y eso es lo verdaderamente importante, poder saber rápidamente que tus cuerdas están desafinadas. Entonces, si educas tu oído en los intervalos que hay entre cuerda y cuerda, afinando de oído entre dichos intervalos, te resultará más fácil encontrar cuando una guitarra no está afinada. Pero no solo eso. Si tienes que afinar una guitarra sin tener una referencia, incluso aunque no la estés afinando en las notas correctas, me refiero, si no tienes oído absoluto no vas a saber si un mi es un mi de verdad, pero si afinas por intervalos, eres capaz de afinar una guitarra y que suene decentemente bien, aunque luego cuando le pongas un afinador resulte que lo hiciste en re. Es más, es que hay grupos que afinan a propósito en re, así que sin ningún problema podrías afinar tu guitarra con la primera y la sexta cuerda en re en lugar de en mi, siempre y cuando respetes los intervalos. Pero vamos, en definitiva, el hecho de afinar de oído en sí mismo nos va a servir como un ejercicio súper práctico para mejorar en nuestra detección de intervalos, para mejorar nuestra afinación en general y para mejorar, vamos a decir, nuestro oído relativo si no tenemos oído absoluto. Sí que es cierto que hay un porcentaje mínimo de la población que tiene oído absoluto y luego estamos el resto de los mortales que no lo tenemos. Pero si entrenas tu oído, entre otras cosas, afinando de oído, lo que sí te puedo decir es que habiendo escuchado una nota de referencia, ya las reconoces todas. No tienes oído absoluto siempre, pero sí que tienes oído absoluto durante un tiempo hasta que lo olvides de nuevo. Luego también otro tema es, si no afinas de primeras tu guitarra de oído y la pones directamente a un afinador y está realmente desafinada, probablemente te vuelvas muy loco para intentar afinar, porque el propio afinador te va a dar información rara, vamos a decir, y te va a costar llegar a la afinación correcta rápidamente, por lo menos. Sin embargo, de oído puedes tocar las 6 cuerdas. A lo mejor al principio te cuesta mucho más, pero cuando llevas más tiempo tocando estás más familiarizado con cómo deberían sonar esas 6 cuerdas, incluso cuánta tensión sientes al tocarlas. A partir de ahí, tomando una cuerda de referencia, puedes afinar todas las demás. Entonces, claro, es lo que os digo, si estáis tocando solos no hay problema, aunque no estéis afinados utilizando de referencia la de la quinta cuerda, por ejemplo. En el momento en el que estéis tocando con otros músicos o tengáis que grabar con otros instrumentos, además, estaréis condenados a hacer uso del afinador, porque si no puede ser un desastre. Y después de esta reflexión, solo me queda despedirme. Ale, sed buenos.